Batallador incansable por la abolición del régimen de segregación racial del apartheid en Sudáfrica, mundialmente considerado como uno de los símbolos de la lucha por los derechos humanos y de resistencia contra la represión de la libertad de pensamiento. Merecedor de unos 250 reconocimientos, el Premio Nobel de la Paz, entre ellos en 1993. Hoy, en Reportajes VTV, Nelson Mandela. Hay nombres que resuenan en la bóveda de la historia, esa que guarda con afán glorioso las gestas de grandes hombres y mujeres que reivindican el credo en una humanidad más digna. Nelson Rolihlahla Mandela, el amado Madiba, o mejor, nuestro Tata, como lo llamara su pueblo, es el mejor ejemplo de ello, de otro mundo posible, ese donde la resistencia, la lucha y la perseverada entrega por los más altos valores se hacen patentes en dignos ejemplos de una sacrificada vida. Ese hombre sudafricano, cuyo nombre, espíritu y fuerza luchadora en contra de la represión de los derechos de los ciudadanos de su país, se hizo sentir en todo el mundo, aun y cuando esto le costara pasar 27 años en prisión. Apartheid no significa otra cosa más que apartar, que separar, y ese era esencialmente el principio del poder establecido en la Sudáfrica en la que nació y creció Nelson. Corría el año 1818 en Transkei, una provincia ubicada en el pleno corazón de Sudáfrica. El almanaque marca el 18 de julio, cuando su tribu, los Tembu, vio nacer a este niño en la nación Laek Xhosa. Ese joven africano negro, como la hermosa noche, como la esperanza de las inmensas mayorías aplastadas por un régimen creado y auspiciado por las fuerzas coloniales que, aún más allá de falsas independencias, imponían el segregacionismo como forma y norma de vida. En Sudáfrica, ex colonia anglo-holandesa, el sistema político por muchos años fue completamente racista, colocando por encima de sus propios ciudadanos de color, mestizos e indios, durante 300 años, a los blancos que venían de colonias inglesas y a los neerlandeses. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. A la corta edad de 9 años, su padre fallece, situación que lo obliga a madurar de manera acelerada y quedar bajo el cuidado del rey de la aldea de Nkwek-Goveni, quien lo cría como su propio hijo bajo la educación de la cultura real, preparándole para dirigir a su pueblo. A la edad de 20 años, en 1938, estudia en la Universidad de Fort Hare, en la provincia del Cabo, donde inicia su formación en Derecho. En poco tiempo y en representación de todos los alumnos, se enfrenta a la administración de la institución en rechazo a la calidad de la comida, acto que le cuesta la expulsión inmediata. Aun cuando el rey le ordena regresar a su pueblo y casarse, Nelson Mandela decide viajar en tren rumbo a lo desconocido, viaje que cambiaría la historia y que lo lleva hasta Johannesburgo.
Durante un tiempo trabaja en una mina de oro, donde vive en carne propia la discriminación, la injusticia y la explotación. Este empleo le muestra lo mucho que deben trabajar los hombres de color por un sueldo insignificante. Le permite descubrir que aunque su país es rico en carbón, oro y diamantes, solo el hombre blanco es quien se beneficia. Al poco tiempo consigue el puesto de becario en un bufete de abogados y en 1942 obtiene el título de abogado en la Universidad de Witwatersrand. El mentor político de Nelson Mandela es Walter Sisulu, un hombre de color que milita en la CNA, Congreso Nacional Africano, el más grande partido de defensa de las personas de color, creado en 1912. Junto a Walter funda las ramas de las Juventudes del CNA, un movimiento radical cuyas luchas se basan directamente en África, dando un punto final a la opresión que será su primer gran reto político. Durante las elecciones de 1948, impulsa una campaña de protesta nacional abierta a todos los opositores en defensa de los negros, mestizos e indios que no podían votar, una medida en rechazo al racismo que les impedía ejercer su opinión, cuya consigna era: Sudáfrica pertenece a todos sus habitantes. Ya en el año 1952, funda el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Establece una división de razas, lo que origina que las personas consideradas diferentes no puedan circular en lugares comunes, prohibiendo que se mezclen. Esta medida afianza aún más su sed de justicia y libertad, en donde el régimen sea multicultural y democrático, dirigido por el pueblo. En plena Guerra Fría, la represión produjo un sinfín de detenciones, incluyendo la de Mandela, que luego de varios años y por falta de pruebas es absuelto. Durante este proceso conoce a Winnie Madikizela, quien se convierte en su esposa y con quien tendrá 2 hijos.